Las 16:01. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Ávila. Soy el director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad del SEMA. Hemos llegado a la última reunión del año del ciclo de análisis de coyuntura. Este es un ciclo de reportajes a distinguidos economistas, políticos, intelectuales del país. El entrevistado en esta ocasión es José María Dañino Pastore. El tema es una evaluación de la política económica libertaria, comparación histórica y perspectivas. El doctor Dañino Pastore tiene una muy distinguida carrera académica y profesional. Ustedes verán, se recibió de Contador Público Nacional en la Universidad Nacional de La Plata a los 21 años, de máster en Economía en la Universidad de Berkeley a los 28 y de PhD en Economía en Harvard a los 30. Y durante la década del 60, en rápida secuencia, fue ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires, fue director de la recordada Comisión Nacional de Investigación Económica o de Desarrollo Económico, más precisamente, que funcionó en la década del 70, cuando yo recién la conocí, en el octavo piso del Ministerio de Economía, que era un nido de economistas muy distinguidos de las principales instituciones del país. Fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, como ya dije, perdón. Luego del CONADE fue ministro de Economía de la Nación y más tarde, en la década del 80, volvió a ser ministro de Economía de la Nación. Era el interín y luego fundó la primera consultora económica de la Argentina, integró numerosos directorios de empresas, fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y es autor de muchos artículos y libros. Entre ellos cabe mencionar Ingreso y Dinero en la Argentina, tesis premiada en 1964, Política Económica Argentina del año 1970, La Nueva Economía Institucional, cuando recién estaban haciendo, en 95, Puntos de Vista sobre el Federalismo en el 2004 y Economía Pública 2007. O sea que ha pasado casi 40 años publicando libros. El entrevistador es Guillermo Laborda. Willy se recibió licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina y de máster de Economía en esta universidad del SEMA. Fue durante 25 años jefe de redacción o secretario de redacción de ámbito financiero. En la actualidad es columnista económico de los programas de Eduardo Feynman en el canal de TV de La Nación y en Radio Mitre. Y también colabora en su tiempo libre con este Centro de Economía Aplicada. A continuación, Willy va a entrevistar a José María por espacio de 45 minutos. Luego José María va a contestar preguntas del público que ustedes me las mandarán por escrito. Y la sesión va a terminar a las 5:15 de la tarde. Bueno, muy bien. Willy, te doy la palabra a vos. Bueno, gracias, profesor. José María, un gusto tenerlo aquí en este seminario. Realmente para nosotros es un honor. Y, Gracias. y la primera pregunta está relacionada en realidad, más que nada con expectativas. ¿Se esperaba que el gobierno de Javier Milei encare el plan de estabilización de la economía argentina de la manera de la cual o cómo la encaró? Sí, a mí me parece que es muy importante poner las cosas en contexto, porque la humanidad está viviendo un cambio tecnológico de los que marcan eras. Los que marcan eras son los que han afectado la comunicación entre las personas a través de cambios en los métodos de transporte o de comunicaciones. Esto es así porque nuestra conducta se guía por hechos objetivos, tal como los percibimos, más cómo los percibimos y cómo los relatamos a los demás. Entonces, lo que estamos viviendo es un cambio muy fuerte que significa que también tenemos que cambiar algunas categorías mentales de pensamiento. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo especial
en tratar de ver las cosas desde algún nuevo ángulo al cual no estábamos acostumbrados. Esto es tan cierto en las relaciones internacionales como como en las políticas propiamente dichas y en las políticas económicas. Digo esto porque en el análisis de la coyuntura argentina veo que se pasan por alto, algunas no son nuevas, pero se pasan por alto cosas que sesgan un poco la opinión. Voy a dar 2 o 3 ejemplos. El primero es el uso como indicador de la actividad, de la evolución del salario real. Bueno, el salario real se mide tomando el salario del mes y dividiéndole por el nivel de precios del mes, que se toma todos los días, de manera que el promedio es más o menos aproximado al día 15 del mes. Ahora, los salarios se cobran el día 5 del mes siguiente. En países normales, esto no hace mayor diferencia. En una inflación del 25% mensual, cobrar 20 días después es una caída del salario del 15% mayor que el que registra el salario real. Se podría llamar poder adquisitivo del salario. Si corregimos la serie, vemos que ha habido una caída mucho más violenta en diciembre y enero y una recuperación mucho más fuerte porque este efecto negativo de la demora en el cobro se va diluyendo a medida que pasa el tiempo. Así que este es, digamos, un ejemplo. El otro ejemplo es que para seguir las circunstancias bien encima, las cifras que hay que mirar son las cifras mensuales desestacionalizadas. Sin embargo, la mayor parte del periodismo y parte de la profesión usaba comparaciones con el año pasado, donde aparecen cosas del año pasado que no tienen nada que ver con lo de ahora. Recién ahora empiezan a emparejarse los tantos cuando la comparación del año pasado ya incluye solo los 3 últimos meses y entonces ya el nivel de actividad se emparejó con el nivel de actividad del año pasado y este efecto distorsivo no aparece tan fuerte. Hay otros temas que no son cuantificables y por eso no se pueden imputar como errores o sesgos de análisis, pero por ejemplo, ¿cómo se mide el costo de vida en el mundo? Hay una recomendación de Naciones Unidas de hacer una encuesta cada 10 años para manejar las ponderaciones que se aplican a los distintos precios. Bueno, en general, la población, si bien hay temas de calidad de productos, es complicado, pero en general la población, cuando un precio de un producto sube mucho, trata de sustituirlo por otro. De manera que cuando 10 años después se toman las ponderaciones y se hacen las cuentas, generalmente da por debajo de la inflación que venía dándose año por año. Y una interpolación hacia atrás que corrige hacia abajo el índice de costo de vida. Esto, cuando la inflación no es muy fuerte, bueno, es lo razonable. Cuando hay una inflación de la característica de la Argentina, es posible que las sustituciones hayan sido más fuertes y que entonces este efecto de exagerar el efecto de la inflación usando ponderaciones viejas empiece a tener alguna significación. Estos son solo algunos, no sé si son cambios de categorías mentales, pero bueno, ahí están y lo que se publica en el periodismo y un poco de la profesión, me parece que en conjunto sesga un poco hacia abajo lo que sería una recuperación. José María, el esquema cambiario, ¿qué le pareció el que adoptara el gobierno de Javier Milei apenas asumió? Un salto del tipo de cambio oficial a 800 inicialmente y después el crawling peg del 2%. Bueno, primero creo que
hay que hablar de un tema dentro del cual esto se inscribe. Y es que, sobre todo en Argentina, por estos bandajes de inflación, de evaluaciones en el pasado, default, etcétera, conviene dar una mirada, después integrar, pero dar una mirada separada a lo que es el balance comercial de lo que es el balance del movimiento de capitales, el balance financiero. En este sentido, está muy claro que a largo plazo lo mejor es tener un solo tipo de cambio y libre. Otra cosa son las circunstancias de corto plazo, donde puede haber pánicos, huidas, movimientos muy fuertes en una dirección o en otra. Generalmente los que van hacia afuera son más violentos. Entonces, ahí, hasta tanto pase ese pánico, parece justificarse la separación de los dos mercados. El no hacer esto le costó al gobierno el gobierno de Macri entre 40 y 50 mil millones de dólares, porque, bueno, fue una tentativa semiliberal en el sentido de que había un solo tipo de cambio, pero no liberal en el sentido de cómo perdía reservas el país para que no subiera el precio. Entre los dos males de intervención, hubiera sido, me parece, menos costoso no perder 40 mil millones de dólares. Entonces, me parece que hasta tanto se estabilicen las expectativas en el mercado financiero, que lo están haciendo a juzgar por los resultados de acumulación de reservas, me parecía prudente mantener este esquema de doble mercado, tratando de ir como está sucediendo, reducir la diferencia entre los dos. Esto hubo ya experiencias en el pasado y después a medida que se pasan actividades del mercado comercial parcialmente al mercado financiero, se van achicando las brechas y finalmente se puede unificar. Pero también acá hay un tema, no quiero decir de categoría, pero de información incompleta y en consecuencia sesgada. O sea, se habla de un cupo, de un cepo. No hay un cepo, hay varios cepos. Claro. No se pueden girar dividendos, no se pueden pagar fletes y comisiones. Hay atrasos en el pago de importaciones. ¿Cómo se llama eso? Si se suelta todo eso de golpe, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Entonces, centrar el cepo en el tema cambiario me parece que no da un panorama completo de lo que se está afrontando. Y me parece que el gobierno está tratando de resolver estos otros cepos, los trazos de importaciones, etcétera, para estar tranquilo de que no se le da vuelta la caída de la inflación por una quita apresurada del cepo. José María, ¿cómo, analizando lo sucedido en el Banco Central ahora puntualmente, uno de los temas que había apenas asumió el actual gobierno era los pasivos monetarios, ¿no? Me refiero más que nada a los remunerados, que equivalían aproximadamente a 3 bases monetarias. ¿Cómo le pareció ese tratamiento que hizo el gobierno de los pasivos Bueno, de monetarios transferirla, básicamente fue una transferencia de deuda del Banco Central al al Tesoro? Tesoro con la idea de ir, no sé si eliminando al Banco Central, pero quitándole esta actividad que podemos llamar nociva. Hay que recordar un poco el origen de la historia de los bancos centrales. ¿Sí? La historia de los bancos centrales es que, bueno, la economía tenía fluctuaciones, en algún momento las cosas iban mal, las empresas no pagaban a los bancos y los bancos empezaban a caer como ficha de dominó. Entonces hacía falta un prestamista de última instancia que evitara esa caída, inyectando fondos para pagar los depósitos y después absorbiendo esos fondos.
no sé si llamar esto política anticíclica, pero bueno, es en línea con lo que Keynes predicaba para para la parte fiscal y que por supuesto fue distorsionado. O sea, Keynes decía hay que tener déficit cuando hay depresión y hay que tener superávit y absorber fondos cuando hay auge. La lectura política después de la década del 30 fue que cuando hay auge no se absorbía lo que había que absorber. Era medio Keynes. Así que en esto del Banco Central, después el Banco Central empezó a usar la posibilidad de endeudamiento para crear déficits cuatifiscales. Y ahí es donde se excede en sus funciones y es lo que creo, con razón, critica seriamente Milei. Ahora, la propuesta, que no sé si sigue vigente, de eliminación del Banco Central, es otra cosa. Es que los bancos presten su capital propio, no los depósitos que reciben, que tienen que mantenerlos líquidos. Esta es la propuesta de un economista, Simmons, de Chicago, que Jorge debe conocer mejor que yo. Nunca fue puesta en práctica y significa que el financiamiento sería todo a través de fondos de inversión, lo cual es una pregunta abierta difícil y a lo mejor podría dificultar el financiamiento de la actividad real. Cuando uno analiza los primeros meses de la gestión de Javier Milei, con Luis Caputo en el Ministerio de Economía y Santiago Bausili en el Banco Central, también ve que desde el primer mes se preocuparon por tener equilibrio fiscal. De cualquier manera, digamos, ¿no? O sea, pero buscaban el equilibrio fiscal sí o sí. ¿A usted le sorprendió el nivel ¿cómo le podría decir? O la velocidad con la cual están llegando y siguen llegando al equilibrio fiscal? Porque uno, cuando hablaba con economistas de Juntos por el Cambio en el 2023, decían que era prácticamente imposible en el 2024 ir al equilibrio fiscal. ¿A usted lo sorprendió también el éxito fiscal en ese sentido? Sí, pero ahí hay que mirar un poco la historia argentina y ver cuál era la situación inicial. La situación inicial, la característica saliente, si yo hice el trabajo de poner todas las series económicas reales y gráficos y ver cuáles eran las cosas raras que parecían. La cosa rara que aparece es el aumento del gasto público del 25 al 45% del PBI. Eso es insostenible. No hay financiamiento externo para eso. Si se quiere financiar con emisión de bonos, se le saca toda la posibilidad de inversión al sector, incentivo de inversión al sector privado. Si se quieren cobrar impuestos, todo el mundo se va del país. Era absolutamente insostenible. Hay que bajar no 10 puntos, sino volver al 25 o 30% de antes. No se puede sostener. Y eso no se cambiaba con los políticos tradicionales, sino con algo disruptivo. No veo a ninguno de los políticos tradicionales cambiando eso. No lo cambió Macri. Así que hay que decirlo bien claro. Hacía falta algo disruptivo. Era necesario. Ahora, Milei, sin tener diputados y sin tener senadores, se abocó a eso con los instrumentos que tenía. ¿Cómo se baja el gasto público? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque se habla mucho del déficit, que es el que genera, pero en realidad si no se baja el gasto, no hay solución del déficit de largo plazo. Eso hay que decirlo con todas las letras. Entonces, ¿cómo se compone el gasto público? Principal rubro de gasto, sueldos. ¿Dónde? En las provincias y municipios. 4 millones más o menos de empleados públicos. ¿Qué hizo Milei? Bajó 20% en la nación, está tratando de que lo hagan las provincias. Eso equivale a echar 800.000 empleados públicos. ¿Qué iban a hacer los otros? ¿Echar 800.000 o licuar? ¿Se podían echar 800.000? No. ¿Era políticamente posible echar 800.000? No. No. Ese es el camino que se siguió, licuar. Jubilados.
se pusieron más de 3 millones de jubilados que nunca pagaron. ¿Con qué se iba a pagar eso? ¿Duplicando el gasto en jubilaciones? No. Entonces hubo una licuación de jubilaciones, injusta socialmente, pero no fue más injusto dar jubilaciones de 3 personas que las llevan de arriba y nunca pagaron nada. Totalmente. Entonces, ¿cómo se explica? Eso no está demasiado bien explicitado políticamente y es probable que se hubiera podido mejorar, no conozco legalmente, haciendo un ajuste mayor para los que no aportaron que el ajuste que se hizo para los que aportaron. También hay una materia pendiente que es la extensión de la edad jubilatoria y bueno, y además la igualdad de género, ¿no? O sea, que las mujeres se jubilen a la misma edad que los hombres. Y después el tercer gasto era el atraso en las tarifas públicas, que beneficia al Gran Buenos Aires, porque en Córdoba, en otros lugares, las tarifas son, más o menos reflejan los costos. Y bueno, eso es lo que se está haciendo y está demorando que la inflación colapse más rápidamente a niveles internacionales. Y después está el tema social, donde creo que más o menos el 50% del gasto público se quedaba en gastos administrativos y bueno, y otros destinos Sí. en el camino. Bueno, eso creo que se está trabajando. Se sacaron los intermediarios. Se están eliminando personas que recibían ayudas no reuniendo las condiciones. Así que no veo, digamos, cuánto más se podía hacer. Es fácil criticar, pero Sí. sin diputados ni senadores, con esta herencia y hacer lo que se hizo, a mí supera mis expectativas. Totalmente, totalmente. Yendo, que tocamos recién al pasar, José María, el tema de la deuda, ¿no? Hablamos ya del traspaso de la deuda del Central al Tesoro. Yo recuerdo una vez con un amigo de la casa, Pablo Guidotti, que, que me dijo en una entrevista que el gobierno debería netear la deuda intrasector público. ¿M? Y para que sea más, digamos, más transparente y sobre todo me decía que tenía, que estaba contemplado con las calificadoras de riesgo, tenía un efecto indirecto bastante importante, el stock total de la deuda pública argentina. Más allá de esta salvedad, ¿le parece que está en niveles muy elevados, que es completamente manejable? ¿Qué opinión tiene usted de la deuda pública hoy argentina? Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con Pablo, que de esto además sabe mucho más que yo, pero hay una parte de la deuda que se refinancia, se podría refinanciar automáticamente, que es la deuda con el sector público. Después hay una deuda que no es automática, pero es casi automática, que es la renovación de los créditos de los organismos internacionales. Obviamente no se pueden netear así como así, pero en una apreciación balanceada del futuro hay que contar con esa renovación. Así que sí, me parece que los números son mejores de los que generalmente se publican. También hay otros que van al extremo y le restan a la reserva lo que está en oro. Bueno, eso no. Eso se puede primero embargar y después vender. Claro que es una mala señal embargar o vender, pero se puede hacer. Así que me parece que como está reestructurada es probable que se pueda ir cumpliendo, sobre todo por lo que pinta la balanza externa del país. Ok. Y José María, en relación con justo que habla de la balanza externa del país,
¿Usted piensa que eventualmente cuando se liberen los cepos, como usted acaba de decir al inicio de esta conversación, los cepos, las diferentes restricciones, y haya un tipo de cambio único y flotante en la Argentina? eh, Creo que es intención obviamente del gobierno, pero me gustaría saber su opinión. eh, ¿Va a haber algún tipo de salto cambiario o no, como piensa el gobierno, eventualmente? ¿Cómo ve ese proceso hacia la normalización total cambiaria en Argentina? Bueno, me parece que si uno mira, hay que mirar el horizonte un poco más allá del corto plazo. Me parece que por un lado o por otro se van a concretar, ya se están concretando inversiones medianas en minerales, etcétera, y vendrán algunas de las grandes. Ya hoy se terminó el gasoducto, de manera que parece muy seguro que va a haber una segunda fuente de divisas que no es el agro, sino que va a ser la minería y los combustibles. Las estimaciones son muy variables, ninguna lo pone debajo de un 30% más, y algunas llegan a hablar de que sería los montos compatibles con los que provee el sector agropecuario, más procesamiento. Este, lo que esto indicaría es que cuando se entren en producción estas cosas, que lleva algún tiempo, 2 o 3 años, eh, entonces el tipo de cambio de equilibrio sería distinto del tipo de cambio que uno obtiene haciendo estudios del pasado, prolongaciones del pasado. Sería un tipo más bajo. Ok. O Porque sea, el tranquila. atraso, una vez que entra esta producción, desaparece el atraso cambiario. Ahora, Perfecto. las expectativas juegan anticipando a través del mercado de capitales algo de esto. De manera que es Mm, posible que esto se empiece a sentir y se está viendo que no suben los mm, mercados de dólares más o menos libres. mm, Eh, Ahora, esto sí plantea un tema muy fuerte para el área de Sturzenegger, porque ¿qué pasa si se exporta minería y agricultura? Eso hace que el tipo de cambio no suba tanto, que la industria tiene que competir con el exterior, con importaciones del exterior a un tipo de cambio más bajo. Esto pone el peso de la acción sobre lo que pueda bajar Sturzenegger el costo argentino y las mm, empresas su propio costo, que no siempre son del todo eficientes. mm. Ese es O un sea, desafío. ese es, sí, totalmente. Es muy bueno el punto que usted resalta, José María, con los efectos indirectos que va a tener la aparición de esa gran fuente de dólares como exportaciones del sector energético en sectores industriales, ¿no? No, no. Pero de todas maneras da la impresión que el sector externo está bien, está dando superávit, tiene que dar suficiente para agregarle el pago de servicios, etcétera. Ahora, en el tema de la deuda hay una causalidad, es interesante, porque de repente la causalidad va del stock de deuda al flujo. De repente los acreedores se asustan por el stock de deuda y cortan no solo por eso, pero al mismo tiempo, cuando los flujos aseguran que el stock se puede servir, se reabre el mercado, o sea, a Mm, la renovación. No sé si aumento, pero la renovación. Con lo cual, cuando uno mira la deuda, si los flujos vienen bien, la renovación puede ser voluntaria y no llevar a nuevos defaults en el futuro. mm. Sí, y tranquilamente podemos ir presenciando una caída en la relación deuda sobre PBI, ¿no? Dado que se mantiene constante con el PBI creciendo, ¿no? Correcto, correcto, sí. Y quizá de a poco bajar los intereses, ¿no? Bueno, el riesgo país fue bajando bastante ya, sí. Totalmente. De hecho, un tema así de corto plazo que me parece va a tener efectos es
el pago de vencimientos por cerca de 4.000 millones de dólares en enero, intereses y amortizaciones de bonos, los que fueron reestructurados en el 2020, y Sí, que, y que el gobierno no va a ofrecer bonos, o sea, los tenedores de esos bonos que reciban el cupón de intereses y amortizaciones se van a encontrar con que, no sé, con que no tienen nuevos bonos para reinvertirlos y quizás termina aún bajando más el riesgo país. Eso. Quizás el mercado también ya está descontando eso. sí. Entonces, parece que el panorama económico está bastante claro y lo que todo el mundo trae a colación es la sustentabilidad política de esto con ejemplos del pasado, etcétera. Acá de nuevo me parece que traer demasiados ejemplos del pasado es trabajar con categorías viejas. Este, Ah, no creo que sea para nada comparable. Se puede aprender, sí, de algunas cosas del pasado, pero eso de acentuar las similitudes cuando hay tantas diferencias, no sé cuán válido es. mm. Este, eh, Y José sobre todo, María, perdón, sí, sí, iba a citar un ejemplo, perdón. sí, adelante. No, yo quería ver en primer lugar porque hubo mucho ruido a lo largo del año entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo está analizando esa relación? Bueno, el fondo no se lució digamos, no se lució durante el acuerdo Trump-Macri. Dio una cantidad muy grande para lo que es usual el fondo y después con su teoría de tipo de cambio único, etcétera, tampoco impidió que se mantuviera un tipo de cambio que se llevara menos dólares, de manera que hubo errores de supervisión, más los errores propios del gobierno argentino. Así que algo de mea culpa tiene el Fondo Monetario, pero además del mea culpa, no tienen ningún entusiasmo en que el crédito sobre la Argentina pase a la categoría de crédito moroso porque es muy grande en su balance. Por supuesto, no se va a fundir el Fondo Monetario, pero es una mancha fea. Entonces, yo creo que, bueno, hacen pintas, muestran que, etcétera, etcétera, pero van a ir renovando el nivel de deuda. Lo que sí le va a costar bastante es dar plata fresca. Eso veo más vale resistencia y no estoy muy seguro de que, salvo que haya un default inminente argentino que no se ve, eh, o salvo que el gobierno americano diga, bueno, denle un poco más de apoyo, no sé si va a venir mucho fresco. A lo mejor un gesto, pero no mucho sustantivo. Mm. Este, Mirando a futuro, José María, ahora, y mirando ya el 2025, eh, ¿cómo se imagina la economía para las elecciones que son, bueno, algo que usted mencionaba recién, José María, tan importantes para medir el apoyo de la sociedad a todos los cambios históricos que se están produciendo en octubre? O sea, ¿cómo se imagina que va a estar la economía en octubre del 2025 a la hora de votar para diputados y senadores? bueno, creo que tenemos que hablar algo sobre coyuntura y estructura, ¿no? Primero. Eh, yo creo que el compromiso primero del presidente es con resolver primero los temas estructurales. Hay una relación causal, o sea, si la coyuntura anda mal es muy difícil que ande bien la estructura. Si la estructura anda mal, eh, si la estructura anda bien, no garantiza que la coyuntura ande bien, como hubo casos en Argentina. No hay que ir muy lejos. Entonces, parece que la línea de causalidad en estas circunstancias es bastante clara. Hay que consolidar la, la estabilidad coyuntural. Eh, yo creo que en eso se va a seguir avanzando porque el presidente lo tiene claro y sacrifica cualquier otra medida para el logro de ese objetivo.
Ahora, ¿cómo viene el tema? En el tema estructura está parar, son dos precios y cantidades, ¿verdad? O sea, que no suban los precios y que empiecen a subir las cantidades. Las cantidades ya rebotaron hasta el nivel previo a las medidas de Milei y es probable que sigan. No sé con qué aceleración. En general, cuando algo sube, crea expectativas que aceleran un poco. Así que me parece que la situación coyuntural va a ir mejorando. Ahora, la situación estructural es más difícil, requiere de más leyes, más participación del Congreso. Está bien que hay una oposición que trabaja con categorías muy mentales muy antiguas o intereses muy antiguos y va a tratar de obstaculizar esto porque sí, eh, por intereses. O sea, hay diferentes motivaciones. Está el interés, en algunos casos ideológico, explicable. Hay un interés por pérdida de terreno político, eh, también entendible dentro del juego tradicional. Y después hay algunos resentimientos personales que, bueno, en parte fueron atizados por expresiones. Y después está una oposición que es la más aguerrida, que cada vez que se destapa una olla de deshonestidad, bueno, ahí hay afectados que viven muy cómodamente de eso y obviamente se transforman en los políticos mortales del gobierno, ¿no? O sea, parece que están estas cuatro fuentes que hacen difícil el tratamiento de las cosas en el Congreso, sin decir que las propuestas del gobierno sean perfectas, pero los que van a ir en la línea de Sturzenegger van a ir marcando el ritmo del progreso en lo estructural, ¿no? Uno de los elementos novedosos y a mi juicio positivos de la actual administración es precisamente lo que mencionaba usted, ese Ministerio de Desregulación, ¿no? Que tiene una tarea titánica por delante, ¿no? ¿Qué opina de esa creación? Bueno, para mí fue una sorpresa. Quizás sea bueno poner bajo un responsable todo lo que sea cambios. Por supuesto, va a tener que negociar primero con los diferentes ministerios, coordinar las políticas, desarrollo social, con economía, etcétera. Y después está el tema de cómo se procesa eso en el Congreso. Una buena parte ha sido delegada y se puede ir adelante, pero hay otras que no. Me imagino que va a ser una batalla día a día eso. Mm. Pero con el tiempo probablemente se vayan aceptando la idea de que privatización de empresas, etcétera, que algunas absurdamente no aprobadas. Sí, sin dudas. José María, mirando también a futuro, ¿cómo encararía usted una reforma tributaria que obviamente es necesaria en Argentina? Bueno, no me planteo nunca qué haría yo porque no. Porque Sí, la reforma tributaria, digamos, en buena medida depende de la reducción del gasto fiscal, porque las aberraciones fiscales que tenemos ahora nacieron de necesidad de recaudar a toda costa. Así que, pero aparte de eso, quizá aún dentro de esas exigencias de recaudación, hay algunos impuestos más distorsivos que otros. Yo no estoy no sigo muy de cerca la política óptima fiscal policy, pero así al bulto tengo la impresión de que esa clasificación en impuestos muy distorsivos y menos, si uno rasca al fondo, al final todos los impuestos son distorsivos, por un camino o por otro, ¿no? Pero es verdad que hay unos peores que otros, y hay 150 impuestos. Ahora eso nos lleva a otro tema que es importante en la parte fiscal, que es lo federal.
Y eso no le veo solución, porque ahí hay, siempre, lo sabemos desde los consorcios de propietarios. Cuando hace falta para algo unanimidad, hay derecho a la extorsión, porque Claro. siempre uno se queda para el final para negociar algo, porque tienen que votar todos. Eso es los consorcios de propietarios. Entonces, la ley impuso eso la Constitución, sí, impuso eso para los cambios de la coparticipación. En esas condiciones es muy difícil lograr cambios, porque hay provincias que se benefician mucho, que no. ¿Por qué van a votar? ¿Qué van a aceptar un cambio? Así que es un tema complicado y me parece que hay toda una cuestión también política de categorías viejas sobre federalismo, etcétera. Está muy, digamos, lo dice la Constitución, por supuesto, pero no sé si no está un poco sobrevaluado. No sé si los países federales tienen una... Suiza sí, pero si tienen una performance mejor que los países unitarios. Juzgando por performance, no por otro criterio. Son los dominantes, origen, todo eso hay que respetar. Pero no... Después la otra teoría sobre eso es que se le dé mayor responsabilidad fiscal a las provincias, de manera que ellas tengan que... porque hoy en día, como la mayor parte de los fondos le viene de la nación, se ocupan más de venir a pedir plata a la nación que de cobrar impuestos. Entonces la teoría, digamos, general de libertad con responsabilidad sería que tengan la libertad pero sean responsables de la finanza de sus provincias en mayor proporción. Mientras tanto, y yo creo que vamos a estar en un sistema de tira y afloja, donde, por ejemplo, si las provincias aumentan los sueldos y entonces aumentan impuestos locales de sellos, etcétera, para pagar eso. Y bueno, entonces, ¿cómo puede hacer el gobierno para inducir a las provincias a una ecuación de sueldos como la que se hizo y que son la mayor cantidad de los empleados públicos? Y bueno, entonces nos aprieta por la caja, hablándole mal y pronto. Así que me parece que es un tema muy complicado federal, no solo de teoría monetaria o de... Tributario. no estoy seguro que sea tan clara. Sí. Ah, ok. José María, hoy se está votando en Estados Unidos. Sí. ¿Qué contexto espera en lo económico a nivel internacional para el 2025 y obviamente sus impactos en la Argentina? No, no tengo demasiada información. Tengo la impresión que para Argentina no va a ser demasiado cambio. Está claro que hay una mayor simpatía entre Milei y Trump. También está claro que Trump es más proteccionista. También está claro que el proteccionismo se maneja con excepciones en Estados Unidos. Así que, y me parece que estábamos hablando antes, que los temas de Estados Unidos ahora son Israel, Ucrania. entonces América Latina no, creo que no la descuidan en el sentido que ven que hay un avance de importancia de China dentro de la zona, pero no es el prioritario ahora. El mapa de América Latina da países, Brasil, Colombia, Chile, una serie de países con simpatía hacia los BRICS, antioccidental, medio extraña en algunos casos. De manera que me imagino que a los países que están más, entre comillas, occidentales, como Argentina, y los grandes, ¿no? México también está en la línea. Bueno, vamos a hablar México tiene una larga tradición de
verbalmente antiamericanos y después en la realidad negociar. No sé si Brasil estará haciendo lo mismo, pero de todas maneras, a juzgar por la posición, etcétera, no le desagradaría a Estados Unidos tener buena relación con Argentina para ir compensando las posiciones en América Latina. José María, mi última pregunta antes de dar paso a los participantes, que empiecen a jugar ellos. Sí. La, Primero es ver, uno tiene la sensación que esta vez sí Argentina sale, o tiene por lo menos uno la gran esperanza y sensación que sí, esta vez se da. Eh, pero me gustaría ver su opinión más que nada sobre, primero, por qué Argentina acumuló tantas décadas de deterioro, incluso frente a lo que fue la reacción de los países vecinos, que normalmente ya hace 20 o 30 años dejaron los problemas de alta inflación atrás. Entonces, primero me gustaría ver su opinión de por qué Argentina demoró tanto y obviamente si se siente tan esperanzado de que esta vez sí Argentina se encarrila. Bueno, primero hay que decir que si uno mira los números, depende de quién opina, dice desde cuándo es la decadencia. Si uno mira los picos si uno mira la relación entre el PBI por habitante argentino y el PBI por habitante en el mundo, ¿cuál es la diferencia? Esa diferencia se alcanzó el máximo no hay mediciones anuales, hay mediciones de algunos años. Alcanzó la máxima alrededor de 1914, después cayó y volvió a recuperar el mismo nivel en 1950 porque la guerra la sufrieron más los otros países que Argentina. Y además, aunque no se dice, la llamada década infame, Argentina la manejó bastante bien con Pinedo y Prebisch, de manera que pasaron bastante bien la recesión mundial. Bueno, y después vino una declinación desde 1950 hasta alrededor de 1970, y después vino la debacle, una declinación a más del doble de velocidad desde 1970 hasta el 2020. De manera que en realidad la decadencia fuerte viene desde los 70, pero ya había empezado desde los 50. Bueno, yo creo que hay que buscarlo en la forma en que se gobernaba la sociedad. No quiero decir los políticos, pero los pasajes de periodos de política en general, sí, no quiero poner adjetivos, pero de mano abierta, después algunos periodos para corregir eso, a veces con intervención de militares. Entonces, perdón, me perdí. No, básicamente si eso fuera las causas, Sí, sí, incluso relacionado con el último sí, premio Nobel, ¿no? De por qué fracasan los países y todo eso, ¿no? Pero claro, claro, sí. eh, Entonces, eh, la idea era que es lo que en economía se llama la diferencia de horizontes, ¿no? El horizonte del gobierno es corto, el horizonte de la sociedad es mucho más larga, y entonces tratan de pasar de tener las ventajas de gastar, con lo cual se lucen, a y postergar las desventajas de tener que pagar, dejándoselo para el próximo. mm. Estamos recuperando ahora la conexión Señor. con José. Ahora lo recuperamos seguramente. Hacemos justo antes del inicio de las preguntas con los participantes. No sé, Jorge, si quiere mientras tanto agregar algo. No. Sí, simplemente voy a pasar a las preguntas, que tenemos unas cuantas interesantes, bastante precisas, la mayoría. Por ejemplo, o dice, con un sector público saneado,
¿será necesario grabando las exportaciones? Pregunta, con un sector público saneado, ¿será necesario seguir grabando las exportaciones con retenciones? Sí, pero no, estamos recuperando a José María, me parece todavía. Ahí está, ahí lo recuperamos. José María, gracias. ¿Me escucha bien? Ahora sí. Que había quedado solamente la última respuesta es si está esperanzado de que esta vez sí Argentina pone fin a esta decadencia. Bueno, da la impresión de que finalmente hay un cansancio con las experiencias anteriores. Eh, Había esperanzas en el gobierno de Macri, eh, y me parece que eso lleva a una mayor aceptación de esta acción disruptiva que está ocurriendo ahora. Pero entre los cambios de categorías, hay cambios de categorías en el mundo que están afectando también a Argentina. Entonces, en términos de conceptos políticos, toda esta revolución de comunicaciones suplanta la comunicación casi exclusiva de arriba hacia abajo por una comunicación horizontal y facilita la vertical, de abajo hacia arriba. Está trayendo cambios y, en cierto modo, quizá porque la democracia ya está aceptada en muchas partes del mundo, ya está en más del 50% de la población mundial, vive bajo. Parece poco, pero recién se logró a principios de este milenio que la mitad de la población viviera bajo sistemas democráticos. Pero parece que ahora el tema es más la república que la democracia. El problema son los poderes enquistados, el establishment o la casta o como se quiera llamar, este, eh, que se perpetúa y extrae ventajas de la población en general. Entonces me parece que hay una revolución hacia eso. Eh, entonces eso cambia, parece mucho los viejos paradigmas de la política y a lo mejor está en parte explicando lo que sucede en muchos países y la resistencia de la gente al deterioro de las condiciones de vida de todos estos meses que sostienen cierta esperanza en el gobierno. Perfecto, José María. Ahí paso la conducción a Jorge, que va a canalizar las preguntas de quienes están participando del seminario. Ok, bueno, gracias. Muchas gracias, Willy. Has hecho una cantidad de preguntas muy variadas y muy puntuales, muy específicas. Yo creo que le han permitido a José María explayarse sobre una cantidad de puntos y al mismo lo felicito porque sus respuestas han sido verdaderamente amplias, ricas, profundas. Y acá tenemos como corolario algunas preguntas bastante variadas. La primera dice si será necesario seguir grabando las exportaciones con retenciones aún con un sector público saneado. No, yo creo que la intención es eliminarlas. Este, eh, Obviamente las retenciones tienen dos efectos, mantener un poco bajos los precios, pero las retenciones fuertes ahora son sobre soja, que no está tanto en la canasta de consumo como solían ser en el pasado el trigo y el maíz. De manera que ese efecto existe, pero no es tan grande. Lo otro sí es la recaudación, que con la recuperación se irá incrementando la elasticidad de recaudación de la recaudación con respecto a la producción es bastante alta. Así que yo creo que la intención del gobierno es eliminarlo. Forma parte de la ideología, además. Sí. Sí. Otra pregunta. ¿Llegaremos a eliminar la obligación de liquidar las divisas resultantes de las exportaciones? ¿Eliminar qué? Si llegaremos a eliminar la obligación de liquidar las divisas que resultan de las exportaciones.
La Bueno, obligación de liquidación de divisas es propia del control de cambios. ideológicamente sería así, pero no lo veo muy cercano. Cercano no, claro. Exactamente, por las razones que explicaste en su momento. Claro. Acá hay otra. ¿Es posible, en el caso argentino, tributar exclusivamente la renta y renunciar a tributar el patrimonio, como indican los principios tributarios más notorios y equilibrados? Bueno, primero hay que hablar del origen del impuesto, que no es al patrimonio, sino a los bienes personales. En la Argentina, en muchos países, hay una cosa que se llama impuesto a la renta, a la herencia. Después se creó un impuesto al patrimonio que reemplazó ese impuesto a la herencia y se calculó, no digo actuarialmente, pero grosso modo, que se tributaba lo mismo, nada más que todo junto, cuando moría la persona, se iba tramitando año por año. Hubo un interés fiscal porque no esperaban a que la gente se muriera, o sea, adelantaron la, Participaba. reca- la recaudación, pero de todas maneras el cálculo se había hecho más o menos que fuera parecido. Después vino algún genio y dijo, no, tienen que pagar sobre los bienes, las deudas no hay que restarlas. Lo cual es una barbaridad porque perjudica la compra financiera de inmuebles, por ejemplo. Va en contra de lo que ahora se está favoreciendo. Sí. Bueno, nada más que para cobrar un poco más. Y después se empezaron con un cierto contenido ideológico, pero también de recaudación, a poner tasas absurdas. La que se había puesto al principio era 0,5 anual. Y después llegó hasta el 2,25, 2,50, o sea, lo Sí. multiplicaron por 5 veces. Eso provocó la emigración de mucha gente al Uruguay. Este, Ahora, Macri la quiso bajar, vino nuestro presidente Alberto Fernández, la subió así a 5 veces, y ahora la están bajando de nuevo. Así que creo que la idea es llevarla de nuevo a 0,5, pero es probable que se mantenga. Acá hay consideraciones sociales, no solo económicas. Eh, bueno, el impuesto de la herencia es básicamente un impuesto de orientación social, ¿verdad? Así que supongo que es probable que, aún con ideas libertarias, es probable que esto se mantenga. ¿Por qué que se mantenga? ¿A qué consideraciones sociales te referís? Bueno, porque no hay impuesto a la herencia. Ah, que se elimine el impuesto a la herencia. No existe. Sí, se eliminó para cambiarlo por este. Este se exageró tanto en su base como en su tasa. Entiendo, Si entiendo. vuelve a la tasa original, no sé, a lo mejor la ideología liberal es sacar todo, Claro, este, pero digamos, tiene un origen histórico que no viene de toda la demagogia de nuestra decadencia desde 1970, por ahí. entiendo. Ya, entiendo. Sí, sí. Bueno, otra pregunta es tu opinión sobre el futuro de la industria, dado que el gobierno no ha trazado ninguna política sobre el sector. Algo ha hecho o ha definido en gas y petróleo y minería, pero en el resto pareciera que no tiene prioridad. O sea que, ¿cuál es tu opinión acerca del futuro de la política industrial? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, yo tengo escrito algo sobre la promoción industrial que no es muy favorable. Este, o sea, no, en la provincia de San Luis, etcétera, si hubiera salido más barato si el gobierno hacía la inversión que con todas las exenciones impositivas. Así que tengo una opinión personal negativa. También es verdad el argumento de la industria infantil que se usó en Estados Unidos para la industria automotriz, etcétera. Y me parece que acá lo dominante
en la necesidad coyuntural de que se produzcan grandes inversiones. Me parece que ahí sí hay una especie de promoción con el RIGI y a lo mejor otras cosas más que son necesarias para despegar. Pero me parece que después de eso, bueno, que sea la propia industria la que determina cuáles son, cuáles merecen inversión, cuáles no merecen inversión, etcétera. Claro. A ver, otra pregunta es, Argentina tiene un alto porcentaje del mercado en negro. Sí, Si crees que el exceso de impuestos es una causa de ello. Se cortó nuevamente. A ver, Ahí está. ahí está. Por ahí si le lees de vuelta la pregunta, Jorge. Sí, bueno, dice que Argentina tiene un alto porcentaje de mercado en negro. sí. ¿Qué opinas respecto del exceso de impuestos como causa del mercado en negro? No, yo creo que es importante, muy importante. El costo laboral, por ejemplo, es altísimo comparando el blanco con el negro. Sí, lo que hay que hacer es ir bajando esos costos, pero va a ser difícil anularlos. De todas maneras, a medida que se baja, algún efecto van a ir teniendo. Por otro lado, también es verdad que dependiendo de las actividades no es tan fácil tener mano de obra en negro, porque después vienen los juicios. Así que me parece que es algo de progreso muy lento. No se me ocurren ideas para que sea muy, muy rápido. Claro. Bueno, una pregunta acá un poco más histórica. Dice que cuando Martínez Dios, Cavallo, Menem, Labaña, Macri, hubo estabilidad, pero las inversiones no llegaron a revertir el deterioro. ¿Cuál sería la gran diferencia que le genera optimismo en esta oportunidad? Bueno, primero que el éxito de este programa de coyuntura parece ser dirigido a ser mucho mayor que los anteriores. Parece buscarse una estabilidad más sostenible. En segundo lugar, parece que el clima de la gente ha cambiado y la gente entiende que hay que crear condiciones distintas de las anteriores, que con las anteriores no había éxito. En la vez que se consiguieron inversiones de afuera, fueron con Frondizi, cuando había algo de esa credibilidad, que estaba con algo de apoyo del peronismo y habían logrado un ajuste bastante bueno de corto plazo. Así que me parece que no se puede colegir que porque las veces anteriores no vinieron inversiones, ahora no van a venir. Por otra parte, tenemos el destape de lo del gas y el destape tecnológico del litio y del gas, que antes no estaban tampoco. Estaba así el petróleo, que es el que usó Frondizi. De manera que esto cierra todo con un esquema de promoción inmediata, fuerte, de los sectores que pueden impulsar y después el efecto a través de la tabla de insumo-producto, el efecto de la proyección de esos sectores empieza a permear sobre los demás. Así que me parece que las condiciones no son las de antes, son mucho mejores. Sí, 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 sobre todo el cambio social y la determinación del presidente. Yo nunca vi un presidente con semejante determinación y tampoco Sí, vi un público, no que entienda más, pero que sí tolere más, acepte más, sí, más sí. resignado, quizá esperanzado también, pero más resignado, a que las cosas no son tan fáciles y que llevan tiempo y que aparentemente lo ven en la dirección correcta, ¿no? Bueno, acá hay otra Sí, también hay pregunta. mucha desazón entre la gente que trabaja con bajos sueldos y ve al lado que gente que vive
de las ayudas del gasto estatales. público. Ese es Claro. un elemento social y político no despreciable. Sí, y el abuso también de los planes sociales, El abuso de los planes, claro. el abuso político, sí, de los planes sociales. O sea, ha caído en desgracia la idea del Estado presente. Sí. ¿Quién lo iba a decir, no? Acá hay una otra pregunta, dice, ¿qué te parece el resultado del blanqueo en el mediano plazo y cuáles serán sus efectos? O sea, ¿te pareció grande el Bueno, resultado recaudado por el blanqueo? superó mis expectativas. También hay que tener en claro que parte de los blanqueos en los últimos tiempos se producen por la dificultad de manejar dinero negro en el exterior. Está mucho más controlado internacionalmente todo eso. De Sí, manera que no es solo la ventaja de pagar poco por blanquear, sino un poco la necesidad de la gente de blanquear. La suma superó lo que yo esperaba. Creo que va a quedar buena parte acá, lo cual es, bueno, ayuda a la reactivación. sí, sin duda, sí. También a recaudar un poquito más, no sé cuánto, en el futuro, para ver más reactivación. Bueno, la última pregunta es más bien ideológica. Hay una persona que quiere saber qué pensás sobre el impuesto a los bienes personales. Él dice que es un impuesto socialista. Bueno, sí, tiene un efecto redistributivo. Pongámonos el nombre que querramos, socialista, eh, justo, lo que se quiera de acuerdo a la ideología. Sí, es una redistribución eh, hacia la población en general por parte de gente que acumuló riquezas. Yo creo que el tema es bastante más complejo, no la quiero hacer muy larga, pero cómo prolongamos nuestra existencia en esta vida y bueno, a través de los genes en nuestros hijos y nietos. ¿Tenemos derecho a dejar algo de lo nuestro que sigue en el mundo a nosotros mismos o hay que darlo a la comunidad en su conjunto? Son muchas preguntas bastante profundas. En general hay un impuesto de herencia. En Estados Unidos es muy alto, es casi 40%, pero me parece que en montos razonables, bueno, puede haber algún justificativo. Ah, interesante respuesta. Sí. Bueno, muchas gracias, José Gracias a María. ustedes. Muchas Chao. gracias. Ha sido muy agudo, ha sido amplio. Un Eh, lujo, José te María, un felicito. honor. Te deseo feliz Gracias. Navidad. Espero verte pronto. Te Igual veo para muy bien. ustedes. Y bueno, muy bueno tu serie de entrevistas. Bueno, un abrazo, y muy Gracias, amable. un Chao, gusto chao. enorme, José María. Gracias, Willy. Ha estado muy bien, muchas preguntas, muy ordenado, muy al punto y también de esta manera me despido del público por este año. Los saludo a todos. Chao, muchas Hasta gracias a pronto. todos y nos Adiós. vemos seguramente.